de la norma. Por lo que podemos inferir, ¿verdad?, que Mefiboset hasta ese momento, siendo un invisible, estaba pasando por invisible, hermano, para que la gente no lo reconociera o no se acordara quién era él. Tú y yo muchas veces queremos pasar por la vida y en la calle siendo invisibles. Queremos pasar siendo invisibles. Santo eres Jesús. Para que la gente tampoco en ocasiones nos reconozca. En aquel caso, Mefiboset lo hizo posiblemente porque entendía que era la manera que podía preservar su vida y la de su familia. Por otro lado, vemos a un rey vencedor, como fue David, que entonces hace algo inusual. Le dice: yo me estoy acordando de algo, vete a dile allí, vete a la casa de Mical y dile a mi esposo que venga acá. Y lo mandó a buscar. Así vemos dos vidas que hacen cosas. Vemos que en dos vidas se hacen cosas ilógicas, porque Dios no es un Dios de lógicas. Dios cada momento permite que cosas que tú y yo quizás entendemos que son raras y absurdas pasen cuando Él quiere bendecirnos y sobre todo cuando quiere hacer su voluntad. Amén. Una voluntad que siempre es buena para nosotros y una voluntad que siempre tiene como propósito bendecirnos, hermano. En este relato también nos habla de muchas cosas. Hay otras que las dejo ocultas, pero hay muchas cosas que realmente les expresa de acuerdo al contexto de la palabra. Y da detalles de Mefiboset bien interesantes para ti y para mí en esta mañana. La primera que nos dice el escritor, el autor de este pasaje bíblico, es que Mefiboset era lisiado de los pies. Esa es la primera que dice. Sí, hay uno que se llama Mefiboset y es lisiado de los pies. Es lo primero que él mira, David no le preguntó eso. David le dijo: ¿habrá alguien todavía de la casa de Saúl? Le dijo: sí, Mefiboset es lisiado de los pies. Hermano, porque cuando usted tiene algo extraño en su vida, por ese algo extraño es que lo van a reconocer, no porque todas las cosas buenas que usted haya hecho en su vida. No porque usted sea un buen hombre, una buena mujer, no porque usted consagre su vida a Dios, porque inclusive usted sabe que nos dicen unas palabras que a la gente digo, yo todavía no lo entiendo. Pero le ponen apellido a los cristianos, sobre todo a nosotros. Cuando la gente de las iglesias tradicionales va a las iglesias, son cristianos, nosotros somos, usted sabe qué, ¿verdad? Yo recuerdo, por primera vez a mí Dios me da esta palabra cuando nosotros vamos allá a Arecibo, y sin embargo hoy me la da, pero desde otra perspectiva. Y lo segundo que él le dice a David es que vivía en la casa de Maquir, por lo que podemos entender que no tenía casa propia. Oye, el nieto de un rey y no tenía una casa de él. El nieto de un rey, del rey de Israel, porque no era tampoco hermano, no era un pueblito. Hermano, no era una ciudad pequeña. Estaba hablando del rey de Israel. Él era el nieto del rey de Israel. Él venía de una familia, como dicen en mi barrio, de Abolengo. Oye, y no tenía una casa propia para él vivir. O sea que él vivía en la casa de otra persona. Muchos de nosotros vivimos en cuerpos que no nos pertenecen, quizás podrán decir. Y la tercera cosa que digo era que era hijo de Jonatán. Pero por último, le dice que vivía en Lodebar. Y esa es la parte que yo quiero traerte en esta mañana. Mefiboset vivía en Lodebar. Cuando buscamos qué quiere decir Lodebar en la palabra, es un sitio seco y muerto, un sitio donde no hay pastos verdes. Y en aquel momento, hermano,
en donde era tan importante, donde mucha gente vivía, precisamente necesitaba donde llevar sus animales a pastar. No había pastos verdes. Por lo tanto, vivía en una tierra de ¿qué? Posiblemente de pobreza. En un lugar seco y árido. Y es que cuando tú y yo estamos fuera de la casa de Jehová, estamos en lugares áridos, secos y oscuros espiritualmente hablando. Amén. Así estaba tu vida. Antes de tú llegar al camino de Dios, tú y yo estábamos en lo de bajo, espiritualmente hablando. Un lugar donde no hay pasto, un lugar como este, no creo que tú y yo deseáramos vivir. Y mucho menos creo que era el lugar donde quisiera vivir o donde pudiera o merecía quizás vivir el nieto del rey Saúl. En otras palabras, podríamos decir que no merecía vivir en esas condiciones. Como tú y yo tampoco, y muchas veces, merecemos vivir en unas condiciones de invisibilidad cuando todo lo que queremos es adorar al Rey de Reyes. Hermano, no te pongas, no te quedes más invisible. Cuando tengas deseo de adorar a Dios, adórale, no importa quién esté a tu lado ni dónde esté. El Rey de Reyes se lo merece. Amén. Exacto. En otras palabras, realmente Mefiboset no la estaba pasando muy buena. Vive Dios. Estaba escondido, estaba temeroso. Santo eres Jesús. Mefiboset no escogió posiblemente vivir allí. Si lees la historia de Mefiboset, muy poco contada en la palabra, fue que se cayó y de ahí quedó lisiado. Mefiboset vivía con temor de la represalia del rey. Estaba privado de la comunión con el pueblo de Dios y era incapaz de caminar porque era lisiado. ¿Se te parecen algo a nosotros? ¿Tiene alguna similitud con nosotros? ¿Tiene alguna similitud con el pueblo que hoy quiere adorar libremente? A esto le podemos llamar, hermano, miedo a vivir en represalia, privado de la comunión e incapaz de caminar. Esto es lo que en mi barrio se llama un combo agrandado. Hermano, viviéndolo de mal, sintiéndonos odiados, indeseados, no necesitados, no merecedores de nada. Pero así como David buscó y encontró a Mefiboset, Dios nos buscó y nos encontró a ti y a mí. Porque en aquel momento cuando Jesús murió por nosotros, Él no miró lo que nosotros éramos, sino lo que está en nuestro corazón. Porque nuestra relación con Dios se basa única y exclusivamente y totalmente, porque nuestra relación con Dios se basa totalmente en lo que Jesús hizo y hace por nosotros, y que nosotros vengamos hoy y siempre agradecerle por gracia a eso que habemos recibido, hermano. Nosotros no podemos estar en la casa de Dios por lo que Dios nos va a dar. Tenemos que comenzar a estar en la casa de Dios por la deuda que tenemos con Jesús. Amén. Hermano, no es por lo que nos vaya a dar, es por lo que ya nos dio. Nos dio la salvación, nos redimió del pecado, nos redimió de lo peor. Mira, hermano, nos sacó de lo de bar hasta el nombre feo. Hoy por eso nosotros tenemos la certeza de que Dios no deja justos desamparados. Amén. Aleluya. Muchas veces hemos escuchado la palabra que dice que Dios no deja justos desamparados ni a sus hijos en vergüenza. Hermano, pero hay que ser justo para no estar desamparado. Amén. Y hay que pretender, hermano, querer ser hijo de Dios. Y hay que creerse ser hijo de Dios y hay que querer ser hijo de Dios. Amén. Para entonces queremos recibir las bendiciones del reino, pero no estamos dispuestos a pagarle los tributos al reino en adoración. Vive Jesús. Y los tributos que tú y yo pagamos al reino de Dios hoy es con nuestra adoración,
Tribútale adoración por siempre y para siempre, y siempre vas a tener ese lugar reservado en lugares celestiales y aquí en este momento. Amén. Por eso es que es tan importante que comencemos a tener la adoración que Dios demanda de nuestra vida. Cuando dice que no hay justo desamparado, es que tenemos que entonces comenzar a actuar con justicia, hermano, hacia nosotros, pero también hacia los demás. Amén. Siempre estamos exigiendo justicia, Vive Dios. pero cuando la vamos a hacer, entonces decimos, es que sí. Hermano, tenemos la certeza que Dios no deja justo desamparado. Gente, hace unos días que Dios nos está hablando y te está diciendo lo que quiere hacer contigo. Te está diciendo que aunque vivas en una situación de dolor, de sequedad espiritual, quiere que salgas de tu lodebar y busques la tierra donde haya aguas dulces para pastorearte, para suplirte y para sentarte a su mesa. Dios te está buscando a ti, al igual que puso en el corazón de David acordarse de esa promesa que le había hecho a Jonatán un día de que cuidaría su descendencia. A ti también te hizo la promesa de que estaría contigo y conmigo hasta el final de los días. Amén. Aleluya. Me parece que la promesa de nosotros es mucho más hermosa. Oye, hermano, ¿y tú crees que si David, siendo un hombre y pecador, que no vamos a mencionar todas las cosas que hizo, se acordó y no se olvidó nunca de la promesa que le había hecho a Jonatán? Oye, habían pasado muchos años desde esa promesa. Sin embargo, Dios no se olvidó, David no se olvidó de esa promesa. Y donde menos se lo esperaba, y con quien menos se lo esperaba, hermano, y pasa contigo y conmigo. Cuando Dios nos va a bendecir, en quien menos tú te lo esperas, a través de esa persona, Dios utiliza como instrumento para bendecirnos. Amén. Eso es así, aleluya. Pero tenemos que comenzar, hermanos, a creérnoslas. Amén. Vive Si Jesús. David, siendo hombre y pecador, no olvidó el pacto con Jonatán, ¿crees tú que ha olvidado el pacto que hizo contigo? Esto pensándolo. Oye, hermano, yo me pongo a leer o a ver esto ahora, y es como si lo hubiera dicho la semana pasada. Déjenla mejor que la semana que viene sigo con el mismo tema. Es como si lo hubiera dicho, ¿verdad? No he terminado. Yo me pregunto, como tú también quizás te lo estás preguntando, que se hace. Pero definitivamente es que hay alguien que está sentado aquí y está oculto porque se siente lisiado, sin fuerza y sin esperanza, al que Dios le quiere hablar. Vive Dios. Al que Dios le está diciendo, ¿qué pasa que no te levantas y acabas de salir de tu lodebar? ¿Por qué no sales de tu lodebar? Si Dios repite la misma historia, es porque nosotros seguimos cometiendo los mismos errores de no creer en su palabra ni en sus promesas. Vive Jesús. ¿Qué pasa que no salen de lodebar? Y quizás porque esa persona a quien Dios le quiere hablar le tiene que estar diciendo lo mismo que le dijo Mefiboset a David. ¿Quién es tu siervo para que me mires, que mires a un perro muerto como yo? A lo mejor te estás sintiendo así. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y le ha dicho, yo no merezco llevar tu palabra, yo no merezco ser un adorador, yo no merezco ser un danzor, yo no merezco ser un evangelista, yo no merezco ser una persona que sirva, porque tú sabes que yo soy un pecador? Y a esa persona que se siga sintiendo de esa manera, Dios le está diciendo, yo te estoy sacando de lodebar y te voy a poner en lugares en donde brilles con mi luz en el nombre de Jesús. La respuesta de Dios no se hace esperar. Eres descendiente de un rey y no de un rey terrenal. Eres descendiente del Rey de Reyes. Amén. Y aunque hasta hoy has vivido la sombra del temor, ya tu ciudad no será más lodebar. Escúchame bien. Escúchame bien. El trolley de lodebar ya salió.
Santo. El tren de Lodebar ya salió. La guagua de Lodebar ya salió. Y dice Cristo para todos. Aleluya. Ese no lo tiene Cristo. Hermano, Dios te saca de tu Lodebar y te lleva al lugar en donde su gracia y su misericordia te van a cubrir por siempre y para siempre. Hermano, Dios te dice hoy que hoy te saca de Lodebar y te di lo que era Lodebar y te dice que ya no te vas a postrar más ante hombres que te humillen y no te valoren. Dios valora quién eres y tu sacrificio. Dios valora lo que haces. Dios valora que le adores. Y Dios valora que tú le amas. Dios te va a adorar porque a lo justo Dios no te envergüenza. Pero te tienes que atrever a llegar a la presencia de Dios. Y Dios te dice, porque Mefiboset pudo haber sido muchas cosas, pero fue valiente. Fue valiente. Mefiboset no sabía para qué lo estaban llamando allí. Él no sabía. Yo me imagino que él tiene que haber dicho, éale, aquí llegó mi hora. Me encontró David, y David sabe que yo soy nieto de Saúl, y Saúl se pasaba persiguiendo a David, y este se la va a apuntar conmigo. Pero fue allí. Llegó ante David. Llegó ante David, aunque él pensaba que llegaba allí a morir. Y es cierto, llegó a morir a su vieja criatura. Llegó a morir allí murió su falta de esperanza. Allí murió su escasez. Allí murió realmente que estaba apartado de la comunión de Dios. Porque allí nació una buena Mefiboset. Dios te llama a salir de Lodebar. Y aun cuando pienses que vas a morir, porque sabes a cuántas cosas nosotros tenemos que morir para estar en la presencia de Dios. Vive Jesús. Hoy el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Amén, aleluya. Yo no te puedo decir cómo vas a hacerlo. Yo no te puedo decir dónde, ni cuándo, ni qué, ni quién, ni cómo. Ese manual de instrucciones se aprende con las rodillas, aprendemos aquí. Amén. La revelación de Dios viene a través de tu Espíritu Santo conectado al Espíritu de Dios. De tu Espíritu conectado al Espíritu Santo de Dios. Yo no te voy a decir hoy, prepárate que te voy a decir 1, 2, 3, 4 lo que vas a hacer. Dios te dice el 1, el 2 te lo dice cuando termine el 1. Yo no te puedo decir muchas cosas, pero hay una que sí te puedo decir. Que Dios tiene el poder de hacer cosas para nosotros que son totalmente inverosímiles si las analizamos desde nuestra mente estrecha. ¿Por qué? Porque parece un cuento de hadas, pero no fue un cuento de hadas. Hasta ese momento, Mefiboset era una persona que estaba solo, viciado. Pero Dios movió la mano de David para que tuviese un de bendición para Mefiboset.
Hoy te digo que quizás personas que tú no te imaginas, Dios las va a mover y utilizarlos para bendecirte y para hacer cumplir su palabra. Hoy te digo, utilizará circunstancias que tú no te imaginas para bendecirte. Pero iglesia, hoy te digo que es momento ya de salir de lo de bar. Iglesia, deja de salir de la oscuridad y comienza a brillar en Cristo, en donde hay que hacerlo. Allá afuera hay muchos Mefiboset que necesitan la misericordia de Dios. Hay muchos justos que todavía no tienen esperanzas porque no han conocido que Dios los ama. Allá afuera hay mucha gente que tú y yo podemos ser ese instrumento de bendición. Déjate usar en tu familia. ¿Cuántos de nosotros, nuestras familias, están totalmente apartados del camino de Dios? ¿Cuántos de nosotros, nuestras familias, no conocen a Dios? ¿Cuántos de nosotros salimos por la iglesia y no nos atrevemos a decirle a nuestra familia, voy para la iglesia? ¿Cuántos de nosotros seguimos dejando a nuestra familia atrás? Pues no la dejes atrás, hermano. Ese también es tu responsabilidad. La misión empieza en la familia. El evangelismo empieza en mi casa. El evangelismo empieza en mi vecindario. El evangelismo empieza en mi comunidad, hermano. Déjate usar. Déjate usar en tu vecindario, en tu comunidad. Déjate usar en tu trabajo. Déjate usar con el ministerio que Dios te dio y déjate utilizar a través del ministerio que Dios te dio. Amén. Para que puedas llegar a lugares inimaginables. Yo te pregunto, ¿sabes a cuántas personas podrías ayudar a salir de lo de bar? ¿Te has preguntado a cuántas personas en tu propia comunidad podrías ayudar a salir de lo de bar? ¿Te has preguntado a cuántas personas de tu familia podrías ayudar a salir de lo de bar? Pero primero tú tienes que salir de lo de bar y venir a la presencia de Dios. El fuego no se apaga con fuego. Y tú tienes que ser testimonio. Y tú tienes que ser, hermano, que tus acciones hablen más duro que tus palabras. Amén. Que cuando tú invites a alguien a venir a los caminos de Dios y a la presencia de Dios, es porque tú reflejes la presencia de Dios. Amén. Es que tus acciones respalden lo que dicen tus palabras. Tenemos que comenzar, hermano, a ser instrumento de Dios, instrumentos de paz. Tenemos que comenzar a ser esa persona que Dios ha llamado, hermano. A más de una persona en este lugar, me atrevo a asegurar que Dios la ha llamado a hacer grandes cosas, pero todavía se sienten enanos que no pueden ni desean hacer nada. Vive Dios, aleluya. Tú y yo nos podemos sentir diminutos, pero tenemos un Dios gigante y poderoso que va a hacer la gran obra que Dios tiene que hacer. Porque no somos ni tú ni yo, hermano. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, pero es con mi fuerza, te dice el Señor. Es con la fuerza de Dios. Tú y yo, recuerda, no somos los protagonistas, somos los extras que no merecemos ningún crédito. En esta película el protagonista se llama Jesucristo, porque Él fue quien vino a morir por las causas de la humanidad. Vive Jesús. Tenemos que comenzar a desprendernos de nuestros egos, de nuestra soberbia, de las cosas que realmente nos hacen ver o parecer o pensar que somos los más importantes. Aquí realmente nada ni nadie es importante. El importante es Dios. Amén. Aquí a la pastora la ponen a barrer y a mapear, a limpiar los baños. Santo Jesús. No dijeron amén porque saben que es verdad. Sí, porque tú me has visto. Porque ella viene a hacerlo conmigo. De paso, danza, te toca la limpieza el fin de semana. Pero hermano, es momento de que la gente, que este pueblo comience a salir de lo de bar. Y es momento que las iglesias comiencen a salir de lo de bar. Es momento que las iglesias dejen de estar anunciando
¿Cuánto vale un trago? En sus páginas, en vez de estar anunciando que hay un Cristo que murió por nosotros. Santo, aleluya. Es momento que los pastores se pongan para su número y pongan a predicar la palabra de Dios, pero también a vivir la palabra de Dios. Es momento que los pastores sepamos que nos van a pedir cuenta por esa gente que se está perdiendo allá afuera. Es momento que los pastores nos dejemos de changuería y nos pongamos a hacer las cosas que Dios está mandando a hacer. Es momento que sepamos que si hay un justo desamparado, eso va a caer sobre nosotros. Vive Jesús. Eso tampoco estaba escrito. Vive Pero Dios. es momento que esta iglesia y tú y yo comencemos a salir de lo de bar en donde la sociedad nos quiere meter y nos quiere dejar. El momento, y es el mover de Dios en este momento. Dios está buscando a los hombres valientes y las mujeres valientes que quieran salir a predicar su palabra. No importa lo que suceda, porque si Dios te llamó, Dios te respaldará. Amén. Si Dios te llamó, Dios te respaldará. Si Dios te llamó, Dios te respaldará. Es palabra de Dios, no es palabra de ni si habla hoy. Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Dios no deja a justo desamparado. Y no hay simiente de Dios que mendigue pan. Amén. Pero pongamos para nuestro número. Eso es así, aleluya. Vamos a comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando veamos un justo que no tiene esperanza, vamos a ser el David que necesita ese Mefiboset. El altar de Dios está bien. Los tiempos se están acabando. Y tú y yo nos tenemos que dejar de ver las cosas que nos dividen y comenzar a ver las cosas que nos unen. Hermano, el tiempo se acaba. No podemos seguir perdiendo tiempo. Esta iglesia decidió en estas actividades que se avecinan no hacer ninguna actividad dentro de la iglesia, porque te tengo noticia. Es en la calle que hay que hacerla. Amén. Es en la calle que hay que hacerla. Allí hay un Cristo pobre en Ponce que es de enfermos de HIV, que no tienen pamper, que no tienen comida. Allí hay una gente en una fondita de Jesús que nosotros fuimos allí a darle de comer. Oye, que salen de su trabajo y no tienen un plato de comida. Eso pasa en este país. Eso pasa en este país. ¿Y sabes qué? Y tienen que llegar allí buscando quién le dé un plato de comida porque no tienen que comer. ¿Y tú crees que le podemos ir y sembrar la esperanza cuando ellos no la tienen? Antes de hablarle de Dios, hermano, hay un pueblo que hay que alimentar también. Y tú y yo botamos comida y tú y yo realmente no hacemos lo que tenemos que hacer. Allí en el viejo San Juan, hermano, ¿sabes cuántos deambulantes hay? Hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, el Washington Post, y salió en estos días recientemente, hizo algo bien importante. Oye, puso a uno de los mejores violinistas del mundo allí a tocar una de las piezas más complejas, Joshua Baird, con un violín de 3.5 millones de dólares. En los 45 minutos que estuvo, 1.100 personas pasaron por el lado. ¿Y sabes cuántos se detuvieron a verlo? Solo 6. El tipo tenía más dinero que tú y yo juntos y medio mundo de esta iglesia. ¿Y sabes qué? Días antes la gente había pagado cientos de dólares para irlo a ver en un teatro. Y estuvo allí tocando de gratis durante 45 minutos. Pero como tú y yo no nos volteamos nuestra mirada para ver al ambulante ni para ver el que necesita, allí la gente pasó desapercibida ante el dolor, con la oportunidad de hacer una caridad, con la oportunidad de hacer un bien, con la oportunidad de donar de lo que tienen, de lo que les sobran. Pero derrochamos las oportunidades. Él no lo necesitaba, pero nos quería demostrar, hermano. ¿Sabe lo que nos quería demostrar? Que tú y yo somos insensibles ante el dolor humano. Y hoy, si tú y yo nos paramos allí en los cerditos, la gente nos tira para atrás. Vive Dios. Tenemos que comenzar a decirle a la gente: un Dios te ama, pero también al que hay alimento para tu estómago. Así que, hermano, comencemos a sacar los lisiados espirituales de nuestra vida.
porque tú y yo somos tan lisiados como los fue Mefiboset. Pero él lo era de pies y nosotros en ocasiones lo somos del corazón. El altar está abierto.